Profe, tiene deshabilitada la función. Sí, señor. Ya te la puse. Bueno, listo. A nuestro grupo, conformado por Daniela Avellaneda, Camila Gómez, Eleni Másmena y quienes habla Álvaro Gómez, nos correspondió la revisión del tema de revisión sistemáticas y metaanálisis. Bueno, entonces, empezando, primero, ¿qué es una revisión sistemática? Son investigaciones científicas en las que la unidad de análisis son los estudios originales primarios, a partir de los cuales se pretende contestar a una pregunta de investigación claramente formulada mediante un proceso sistemático y explícito, por lo cual se considera investigación secundaria, aunque con algunos autores encontré que ellos argumentaban que se les debería llamar investigación primaria, pero por lo que siguen el rigor científico y la metodología y todo eso, pero pues se conoce como tal, es como investigación secundaria. Siguiente. Bueno, ahora cabe, o sea, no menos importante es diferenciar qué es una revisión sistemática versus una revisión de tema, que también se le conoce como revisión bibliográfica o narrativa. Estas son aquellas son aquellas que no siguen un proceso sistemático, ¿sí? Por lo cual no se les considera un proceso formal de investigación, sino un formato de literatura científica basada principalmente en opinión, que muchas veces pretende sustentar un punto de vista o una hipótesis. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla que nos muestra las diferencias entre una revisión narrativa y sistemática, arrancando desde la pregunta de interés, en la cual en la narrativa no está ni estructurada ni especificada, en la búsqueda de artículos y sus fuentes no están detallados ni sistemáticos, revisión de artículos de interés ni detallados ni reproducibles, evaluación de calidad ausente, mejor dicho, tiene todos los puntos para no clasificar como un proceso formal de investigación, versus la revisión sistemática que tiene una pregunta estructurada, la PICO, un problema clínico bien delimitado, la búsqueda estructurada y explícita y reproducible, selección basada en criterios, la selección de artículos basada en criterios explícitos, uniformemente aplicados a todos los artículos, evaluación de calidad estructurada explícita y bueno, y la síntesis es un resumen cualitativo o cuantitativo, ya veremos más adelante. Siguiente. Espérame un Ahora bien, segundito, vamos a hacer ahí una pausa. Entonces, fíjense que algunos de ustedes en la monografía me escribieron que habían hecho una revisión sistemática, ¿cierto? Que yo les puse un comentario preguntándoles que si realmente consideraban que era sistemático. Probablemente con esta clase les queda más claro por qué mi pregunta. Si ustedes se dan cuenta, como lo mencionaba el compañero, una revisión sistemática es demasiado estructurada, ¿cierto? Entonces, tiene diferentes criterios de inclusión y exclusión, tiene criterios para buscar en bases de datos, se genera extracción y evaluación de la información, tanto de la calidad como de los sesgos, se generan formatos específicos para generar la extracción de la información y adicionalmente todo el proceso se debe hacer por duplicado. Es decir, yo hago la búsqueda, me salieron 1000 artículos, entonces yo evalúo los 1000 artículos y a su vez mi compañero también los evalúa. Cuando él los evalúe, pues miramos el consenso, si tenemos discrepancias volvemos a revisarlas, si no entra un tercer evaluador y el tercer evaluador pues sería el que decidirá si incluye o no incluye el artículo que se vaya a realizar. Entonces, es importante que tengamos muy claro esto porque mucha gente escribe revisión sistemática, pero no, es una revisión no narrativa, una revisión de tema. Entonces, es importante que tengamos claridad en como en ese punto específico de lo que es una revisión sistemática. Muy bien, continúa. listo, ahora lo que constituye los pasos para generar una revisión sistemática. Bueno, en las revisiones sistemáticas sintetizan los resultados de investigaciones primarias mediante estrategias que limitan el sesgo y el error aleatorio. Estas estrategias son
La búsqueda sistemática, exhaustiva de todos los artículos potenciales relevantes, selección de artículos que serán finalmente incluidos en la revisión mediante criterios claros y reproducibles, descripción del diseño y ejecución de los artículos originales, síntesis de datos obtenidos y la interpretación de los resultados. Existen revisiones sistemáticas cuantitativas y cualitativas. La diferencia es que en la cuantitativa, que también se le podría llamar la de metaanálisis, que es donde se utilizan métodos estadísticos para combinar los resultados de 2 o más estudios. Y en la cualitativa, pues no se realiza ninguna combinación estadística y solo se expone, bueno, se generan los resultados, la síntesis de los resultados por medio de tablas o gráficos. Siguiente. Ahora, aquí tenemos los diversos tipos de revisiones sistemáticas que existen. La primera, que es de intervención, es la más pulida, la más desarrollada, la más usada, ¿sí? Y la que más nos interesa a nosotros, que es la intervención, que permite una evaluación de una pregunta de efectividad que involucra estudios experimentales o en algunas circunstancias cuasi experimentales, que no están aleatorizados. También tenemos revisiones de métodos diagnósticos, bueno, que resumen la evidencia para responder una pregunta de métodos diagnósticos, factores de riesgo o pronóstico, que resume la evidencia para responder preguntas de factores de riesgo, ¿sí? En los cuales pues, se utilizan estudios de tipo observacional analítico o algunos experimentales. Efectos adversos, resume la evidencia para determinar la frecuencia de los efectos adversos y compara su presencia con en grupos de intervención y control. En los cuales implica incluir estudios experimentales como observacionales, revisión de revisiones, que es sintetizar la evidencia basada en múltiples revisiones sistemáticas, y ANRED, que permite la comparación de múltiples intervenciones a partir de diferentes estudios. Siguiente. Ahora, esta es la primera parte para realizar una revisión sistemática, que es la definición de la pregunta de interés, pregunta pico, bueno, eso, que debe ser muy clara, estructurada y que debe incluir la población específica, ¿sí? Y su contexto. También debe incorporar la exposición de interés, bien sea un factor de riesgo, un factor pronóstico, obviamente una intervención o tratamiento o un test diagnóstico. En estos casos de las intervenciones y los test diagnósticos, se debe comparar con otro, ¿sí? O sea, se tiene que tener el primario, el de estudio, la intervención de estudio y la de control, ¿sí? Y debe tener eventos de interés. Por ejemplo, mortalidad total, mortalidad cardiovascular, nuevos ingresos por síndrome coronario, etc. También se debe tener un equilibrio en la pregunta y sus criterios de inclusión, que no sea ni muy específica, porque puede limitar la aplicabilidad de los resultados, y tampoco muy poco específica, porque pues, no puede ser de ayuda para el médico para casos concretos. También se debe como definir qué diseños de estudios se van a utilizar. Y esto depende del tipo de pregunta pico y bueno, eso. Que pueden ser desde, o sea, depende, o sea, la mayoría de las veces se utilizan ensayos clínicos aleatorizados, que son pues de gran utilidad en intervenciones. Para las evaluaciones de la fiabilidad y la seguridad de unas pruebas diagnósticas, pues también. Para la evaluación de intereses comunitarios y en salud pública, utilizamos intervenciones a largo plazo y listo. Ok. Siguiente. Ahora, la localización y selección de los artículos. Entonces, primero, pues vamos a dar el paso de identificación de los artículos potenciales. Entonces, primero tenemos que como tomar en cuenta las restricciones en el idioma, ¿sí? Para evitar caer en el sesgo de selección y publicación. ¿A qué me refiero con esto? Pues para evitar caer en el sesgo de selección, es que pues lo estándar es que se seleccionen artículos en inglés o en el idioma del autor de la revisión sistemática, ¿sí? Pero eso no debe ser así, se deben seleccionar artículos que no estén basados en el idioma, o sea, bien sea en inglés, español, portugués, etc. ¿Sí? Y el sesgo de publicación es que comúnmente se incluyen artículos que están publicados, indexados en revistas médicas, ¿sí? Que han pasado por pares, han tenido filtros de seguridad, etc. ¿Qué pasa con estos artículos? Que la mayoría de esos artículos publicados no van a tener conclusiones, ¿sí? O resultados no concluyentes o negativos, ¿sí? Siempre van a ser como positivos. Y ahí hay un sesgo, porque, o sea,
También existen otras fuentes que son, por ejemplo, resúmenes de congresos, tesis, etcétera, que no están publicados, pero pues pueden tener información muy valiosa. Entonces ahí se puede caer en ese sesgo de publicación. También, bueno, hay que ver las estrategias de búsqueda de los artículos, que es lo que, bueno, ya conocemos, que existen bases de datos electrónicos, bases de datos no indexadas, lo que ya decía, resúmenes de congresos, contacto con las compañías farmacéuticas, contacto con expertos, etcétera. Pero bueno, lo más común es bases de datos electrónicas como Medline, Embase, Central, bueno, etcétera. Entonces debemos, ¿cómo se dice? Seleccionar todos los tipos de methods que vayamos a utilizar y a partir de ahí, pues bueno, la estrategia de búsqueda que finalmente se utilice tiene que aparecer en la publicación de la revisión sistemática con objeto de comprobar su reproducibilidad. Y bueno, al hacer, muchas veces, dependiendo del tema, puede que sea necesario incluir una estrategia de búsqueda complementaria. O sea, si primeramente buscamos en bases de datos y luego, pues, por ejemplo, tuvimos que buscar manualmente en revistas o actas de congresos, etcétera. Entonces, al realizar estas búsquedas, eh, puede que proporcione gran variedad de referencias bibliográficas. Entonces, existe la alta probabilidad de que estén duplicadas. Entonces, pues, por ello resulta de gran utilidad utilizar un software para la gestión automatizada de las citas bibliográficas, como por ejemplo ProCite o Reference Manager. Ahora, bueno, después de la identificación viene la selección de artículos potenciales, en el cual primero tenemos que ver, aplicar, bueno, los criterios de inclusión y exclusión a los títulos y resúmenes obtenidos. Pues es adecuado, pues, realizar una hoja de selección, ya ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo, de estudios que sea operativa y que contengan los criterios explícitos, ¿sí? Lo siguiente es obtener los artículos potenciales a partir de los títulos y resúmenes elegibles y aplicar los criterios de inclusión y exclusión. Eh, ok. Se debe realizar, bueno, en este caso, es lo que comentaba la profesora, se debe realizar la revisión de forma independiente, o sea, dos investigadores la deben hacer de forma independiente, separada, con el fin de incrementar la fiabilidad de los estudios. Pero igual no se debe olvidar el estadístico CAPA, que es un software que se utiliza para evaluar la discrepancia entre los revisores por medio de este software. Y se le aplica a cada uno de los ítems de la hoja de selección. Si las discrepancias, lo que dice la profesora, no cesan o bueno, no llegan a un fin, se debe incluir un tercer investigador o par que sea senior, bueno, decía eso, y él es el que va a evaluar las discrepancias y finalmente tomará la decisión. Por último, evaluar la concordancia de selección de los artículos, que pues bueno, se deberá reportar en un diagrama de flujo, que también veremos ahorita un ejemplo, los artículos identificados en cada fase, así como los eliminados y las causas pues, de su eliminación. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para la pregunta, pico tal cual, la pregunta de investigación y los criterios de inclusión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la pregunta que es, ¿la angioplastia primaria es más eficaz que la fibrinólisis en pacientes mayores de 75 años para reducir la mortalidad y el infarto de miocardio? En el cual, pues, bueno, en esta pregunta podemos identificar la intervención a estudiar, la intervención de control, los pacientes y los eventos que queremos evaluar. Y bueno, criterios de inclusión y exclusión. Los de inclusión, pues que sean ensayos clínicos aleatorizados, en los cuales se hablen de o se evalúen infarto agudo de miocardio con elevación del ST y que se compare angioplasia primaria frente a fibrinólisis. Y que pues la muestra haya tenido mínimo 100 pacientes mayores de 75 años. Criterios de exclusión, que no haya sufrido ninguno de los siguientes eventos, como mortalidad hospitalaria, mortalidad durante el seguimiento, síndrome coronario agudo durante el seguimiento. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del diagrama de flujo para los artículos descartados. Entonces aquí tenemos el ejemplo de ellos que, bueno, hicieron la búsqueda en bases de datos electrónicas, tuvieron 2093 referencias y después de haber excluido los duplicados, y les quedaron por Medline 1090, en Embase 642, Sinal 81 y Central 280. Después de eso, revisaron los títulos y los resúmenes y descartaron 1582
porque 57 no eran sobrehumanos, 860 no eran aleatorizados, 335 no hablaban sobre infarto con elevación del ST y 300 no comparaban las dos intervenciones. Quedaron 241, de los cuales descartaron 189 después de haber revisado el texto completo, dentro de los cuales 82 estudios no comparaban las dos intervenciones y 107 no incluían más de 100 pacientes como muestra, mayores a 75 años. Quedando 52, de los cuales se excluyeron nuevamente 27 porque no registraban los eventos de interés que eran la mortalidad y eso. Y al final quedaron solo 25. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de una hoja de selección de artículos. En este caso es como para, más que nada, ensayos clínicos. Bueno, tenemos aquí el nivel de selección, como estamos revisando el título, el resumen, el texto completo, los criterios de selección, bien sea si el paciente se estudia a pacientes con infarto agudo miocardio con elevación del ST, se incluyen pacientes mayores de 75, la intervención, si se le hicieron o no angioplastias, control, se le hicieron o no fibrinólisis, los eventos. Se incluye alguno de los eventos de variables de interés, como la mortalidad total, mortalidad cardiovascular, infarto miocardio no mortal, nuevas revascularizaciones. El diseño, si era o no un ensayo clínico aleatorizado. Y al final, pues se decide si se incluye, se excluye o queda en dudoso. Perdóname, Álvaro. Bueno, este es un formato, como lo muestran sus compañeros, que es un formato sencillo de extracción, de alguna manera, de la información, ¿cierto? De manera que se pueda seleccionar cuáles ingresan y cuáles no. Digamos que hay algunos formatos que son un poco más robustos y más grandes, donde toman incluso el tipo de diseño, donde toman si hubo diferencias por hombres y mujeres, donde grupos de edades, bueno, en fin, hay cosas que son muy grandes. Pero la idea, incluso, pues ahorita ya hay software que permiten hacer esto, ahorita si alcanzamos les muestro. Pero entonces fíjense que acá lo importante, lo que Álvaro está diciendo es, bueno, tenemos algunas cosas básicas que evalúan los investigadores, ¿cierto? Los que están evaluando los estudios para incluir. Y ellos lo que hacen es que van marcando y en últimas lo que va a decir si el artículo entra o no entra, más allá de que yo pueda marcar si hubo angioplastia o si recibió tratamiento o no, o si tenía título, resumen, etcétera, es la última pregunta y es si lo incluye, lo excluyo o lo dejo dudoso. Entonces, si yo lo incluyo y Álvaro lo excluye, de entrada estamos en un conflicto. Entonces, en ese momento tendremos que hablar los dos con Álvaro y decir, bueno, Álvaro, cuéntame tú por qué no lo incluiste. No, por tal razón. Y tratar de llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, llega un tercer evaluador, el tercer evaluador lo lee, lo revisa, llena el mismo formato y la decisión del evaluador es la que va a sobresalir sobre la decisión de los dos primeros evaluadores donde hubo conflicto. Lo mismo va a pasar en si yo lo incluyo o lo excluyo, pero Álvaro lo pone como dudoso o viceversa. Si no llegamos a un acuerdo, pues entra un tercer evaluador y define el conflicto. ¿Qué pasa? Que esto no se hace uno por uno. No es que yo haga hoy un artículo con Álvaro y le digamos, Álvaro, ¿tuvo inconsistencias? Sí, no. Ah, bueno, entonces pasemos. O sí, llamemos a un tercer evaluador. No, esto se hace después de que se han revisado todos los artículos. Es decir, si son 1000 artículos, esto se hace cuando ya los hayamos revisado nosotros, los 1000 artículos cada uno. Entonces, eso hace que las revisiones sistemáticas sean un proceso larguísimo. Uno perfectamente puede durar haciendo una revisión sistemática 2 años. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de artículos que salgan y del tiempo que se demoren los evaluadores revisándolo, pues eso va a hacer que el tiempo pues se alargue muchísimo más. Muy bien, Álvaro, continúa. Ok. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a la extracción de los datos de los estudios primarios que seleccionamos para la revisión sistemática. Primero, pues se requiere que la recolección de los datos se haga por duplicado, como ya vimos en la evaluación, por medio de una hoja de extracción de datos que exponga la información pues ya consensuada en la fase de diseño del estudio, donde generalmente pues se tiene la información sobre los pacientes, el intervención de interés, intervención control y diseño del estudio. También donde tenemos información sobre los resultados, si son variables dicotómicas o continuas, bueno, en este caso, el formato que se elija
se basa en si las variables son dicotómicas o continuas, ¿sí? Si son dicotómicas, se extraerá el número total de participantes y el número que presentó el evento de interés. Si son continuas, se extraerán datos sobre el número total de participantes, la media, la desviación estándar y el dato de pérdidas en el seguimiento. También, bueno, se tiene en cuenta la información sobre la calidad metodológica del estudio. Entonces, bueno, ahorita más adelante también hablaremos sobre esto, pero bueno, aquí, sobre evaluación de la calidad, ¿sí? Pero aquí se usa la herramienta también Grade, que es una herramienta desarrollada por Cochrane, eh, que nos permite, bueno, aparte de esto, aparte de la herramienta Grade, se pueden optar por escalas, como ya hemos visto, de puntuación de la calidad. Pero en los artículos que vi, no obstante, se ha demostrado que el uso de pues, escalas u otras pueden variar sustancialmente los resultados de un metaanálisis. Debido a esto, recientemente pues, se desarrolló esta herramienta por Cochrane. ¿Qué nos ofrece? Pues primero pues, una calidad de la evidencia clasificada como alta, moderada, baja o muy baja. Y por separado me reporta el grado de recomendación, que viene siendo fuerte o débil. También reconoce y pondera por los valores y preferencias de los pacientes. También ofrece una interpretación clara y pragmática del grado de recomendación, si es fuerte o débil, para clínicos, pacientes o gestores. Y evalúa explícitamente la importancia para los pacientes de las variables de resultado de las alternativas terapéuticas consideradas. Y bueno, ahí mismo tenemos un ejemplo de la hoja de extracción de datos, en el cual podemos ver a la izquierda donde vemos mortalidad total, mortalidad cardiovascular, etcétera, los eventos de interés, y arriba tenemos las intervenciones, la primaria, bueno, angioplastia primaria, la intervención de estudio, y la fibrinólisis, intervención de control, en la cual se van a extraer pues, sus CNs y sus porcentajes. Y además a la derecha podemos ver la extracción de sus RR, RRR, ARR o HR. Siguiente. Ahora pasamos a la evaluación de la evidencia. Bueno, entonces existen múltiples herramientas para la evaluación de la evidencia, como la escala de Alejandro Haddad, guía para la evaluación de los estudios de JAMA y la reciente herramienta creada por Cochrane, como que se llama GRADE. En todas, o bueno, en general, la mayoría, se identifican tres aspectos básicos, que viene siendo la validez interna, que nos habla más que nada como tal de la metodología de la revisión sistemática, los resultados, que nos hablan sobre la magnitud, dirección y precisión de ellos, y la validez externa, que es la aplicabilidad de los resultados en los pacientes. Siguiente. Ahora, bueno, aquí vamos a evaluar también el riesgo de los sesgos en los experimentos, ¿sí? En general, pues los experimentos son evaluados con esta herramienta, GRADE, eh, por dos investigadores de manera independiente y ciega, basándose en un formato que incluye las siguientes variables. Primero, una adecuada generación de la aleatorización y secuencia de ocultamiento. Pues esto nos permite evitar el sesgo de selección. También el cegamiento de los participantes del estudio y o proveedores de cuidado, que nos va a pues, evitar un sesgo de clasificación o información. También tenemos el cegamiento de los evaluadores de los resultados, que también hará evitar un sesgo de clasificación, información. También las pérdidas durante el seguimiento y el manejo de estas, pues en el análisis de datos, nos evita un sesgo de selección y pues el reporte de los resultados nos evita un sesgo de clasificación o información. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una hoja hipotética de elementos de calidad de los ensayos clínicos, ¿sí? Que se usan en una revisión sistemática. Entonces tenemos, pues bueno, que se evalúan los tipos de ocultación de la asignación aleatoria para los pacientes. Si es una aleatorización central, mediante llamada telefónica, página web, investigador independiente, bueno, realizada por farmacia. También puede ser por contenedores o también por sobres estos codificados consecutivamente, opacos, sellados, o que no declarar, ¿sí? O que se declara que no hubo enmascaramiento. También se tiene el enmascaramiento o cegamiento de la intervención tal cual.
si se le hizo a los pacientes, al personal sanitario que administra la medicación, a los investigadores que recogen los datos o los que lo evalúan, o los que realizan el análisis estadístico. También los participantes que se perdieron durante el seguimiento, su N y el porcentaje, o, pues, si no se generan pérdidas, análisis de los datos por intención de tratar, por protocolo, ambos, o que no declara. Y si se interrumpió el estudio precozmente por algún beneficio. Siguiente. ¿Alguien me recuerda qué es intención a tratar y qué es por protocolo? ¿Quién se acuerda cuando vimos ensayos clínicos? ¿Nadie? ¿No se recuerda? ¿No se acuerdan? Hay que No, revisarlo. profe. Hay que revisarlo porque de pronto eso le sale en el parcial también. Esa parte es, pues es netamente teórica, no es nada como de cálculos ni demás. Bien, continúa, Álvaro. Ok. Ahora pasamos al análisis y la presentación de los resultados. Bueno, aquí pues se puede bien, ya sea cuantitativo o cualitativo. Se puede, si es cuantitativo, realizar un metaanálisis o, si es cualitativo, realizar una presentación resumida de los resultados de los estudios primarios de forma gráfica y las características de los estudios individuales en forma de tablas, obtenidos mediante metodología sistemática reproducible. Ahora, pues, bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo el metaanálisis, que es tal cual una técnica estadística usada para resumir en un único valor los resultados de dos o más estudios que hayan comparado dos grupos, bien sea el grupo de intervención o el de control. Eh, y bueno, para que una revisión sistemática se le pueda aplicar este método estadístico que es el metaanálisis, anteriormente se considera que para que la revisión sistemática aplicara, en la revisión sistemática debía existir homogeneidad estadística, ¿sí? Eh, de tal manera que se utilizaban modelos de efectos fijos. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es eso. Pero en la actualidad pues se considera que aún existiendo heterogeneidad estadística, se puede llegar a realizar un metaanálisis en una revisión sistemática. Pero se debe tener cuidado con la heterogeneidad clínica, que bueno, nos habla de las diferencias de los participantes, las intervenciones y los resultados. Ahorita, ahí más adelante veremos qué significa homogeneidad, heterogeneidad y hasta qué más o menos qué porcentaje es aceptable realizar un metaanálisis en una revisión sistemática. Siguiente. Listo. Profe, espera un momento, dejo compartir que creo que no se actualizó la presentación. Dale. Listo, entonces, en cuanto a las ventajas y las limitaciones del metaanálisis, tenemos así de manera general que cuando estos son
planeados y realizados de forma adecuada permiten un análisis más objetivo de la evidencia, aportando información valiosa acerca de una determinada terapéutica. Esto la convierte en una importante herramienta para la toma de decisiones clínicas. Reduce como tal la probabilidad de observar resultados falsos negativos, ayuda también en la creación de guías de práctica clínica y constituye la mejor evidencia disponible acerca de un tratamiento porque brindan una estimación con sesgos bastante disminuidos de su efecto que permite analizar subgrupos de pacientes. Y como tal, en cuanto a las limitaciones, el más relevante fue el que habló Álvaro, el sesgo de publicación, porque como tal afecta la interpretación de la literatura. También tenemos problemas con la calidad metodológica porque el metaanálisis como tal no puede intervenir si de pronto el estudio que se tomó tiene algún tipo de error dentro de su evaluación, entonces en ese caso se vería afectado. Y bueno, también es útil para solucionar discrepancias entre estudios individuales y aumenta la validez de las recomendaciones. Entonces, en cuanto a la estadística para estos estudios, como tal es importante determinar el tamaño de efecto. Esto se hace con los intervalos de confianza y con otras medidas que ayudan como tal a determinar la magnitud del efecto de la intervención de la que se está haciendo como tal la revisión. Entonces, tenemos como tal los desenlaces dicotómicos en los que va a ser esas que solo habla de dos alternativas. Entonces va a ser, por ejemplo, la mortalidad a los 6 meses, en los que solo se puede estudiar entonces la opción de si la persona estará muerta o no estará muerta. Son alternativas de sí o no. Entonces para esto se suelen usar medidas como el RR, el odds ratio o el hazard ratio. Como tal, el valor aquí determinante va a ser de 1, entonces cuando sea igual a 1, la proporción de los individuos que presentaron el desenlace va a ser idéntica en el grupo de intervención y en el grupo de control. Entonces, por ejemplo, si se hace un estudio para determinar la mortalidad luego de recibir un tratamiento A comparado con recibir un tratamiento B, entonces, si estas medidas son iguales a 1, el riesgo de presentar el desenlace es similar en el grupo A y B. Si son mayores que 1, el riesgo de presentar el desenlace es mayor en el grupo A que en el grupo B, y si es menor que 1, el riesgo de presentar el desenlace va a ser menor en el grupo A que en el grupo B. Y los desenlaces continuos va a ser cuando se expresa como tal la variable con números. Puede ser de pronto cuando hablamos de pérdida de peso, que debe evaluarse en kilogramos, entonces van a variar mucho las respuestas, no va a ser simplemente un peso o el otro. También cuando hablamos de medidas como tal de talla. Y aquí el valor determinante va a ser 0. Entonces, en un ejemplo de que si se hace un estudio para determinar el dolor luego de recibir un tratamiento A comparado con recibir un tratamiento B, vamos a tener entonces la diferencia de medidas y la diferencia de medidas estandarizadas. La diferencia de medidas va a ser cuando vamos a hablar de medidas que se están calculando de la misma forma. Por ejemplo, si tenemos en cuanto a dolor, todo lo calculamos con una escala de 1 a 10. Y la diferencia de medidas estandarizadas va a ser de pronto cuando se usa una escala del dolor de 1 a 10 y en otro caso se usa una escala de A a E. Entonces, en este caso, si esta forma de medir es igual a 0, entonces la media del desenlace en el grupo A va a ser igual a la media del desenlace del grupo B. Si es mayor a 0, va a ser mayor la media del desenlace en el grupo A que la del grupo B, y si es menor a 0, va a ser menor la del grupo A que la del grupo B. Entonces, en cuanto a la heterogeneidad, tenemos que es la comparación de los estudios que se encuentran dentro del metaanálisis y determinar... Perdóname, Camila, quiero que todos pongan acá súper atención, porque estos estadísticos que Camila está mostrando acá y esa evaluación específicamente de lo que ellos tienen ahí subrayado es puntualmente lo que va a salir en el parcial. Entonces, para que lo tengamos súper claro. Listo, Camila, continúa. Listo, entonces, bueno, es qué tan diferentes son los estudios dentro del metaanálisis. Entonces, como tal, se encuentran 3 heterogeneidades, que va a ser la clínica,
esta como tal es la esperada porque es muy probable que dentro de todos los estudios que se incluyan van a haber criterios diferentes en cuanto a inclusión y exclusión, los tipos de intervenciones y también la metodología, si es aleatorizado o no. Entonces, estos son más bien una heterogeneidad esperable. La podemos tratar evitando como el sesgo, definiendo criterios muy exactos de inclusión y exclusión para los artículos que se incluyan, estableciendo comparaciones sensibles y definiendo los subgrupos antes de. También tenemos la metodológica que va a ser, bueno, cuando en el diseño del estudio como tal y el riesgo de sesgo que se puede describir dependiendo de la variabilidad metodológica. Y la estadística que como tal va a depender de estas dos heterogeneidades anteriores y como tal se va a manifestar en los efectos de la intervención. Entonces, por eso es importante definirla para saber qué método de estudio se va a usar después. Entonces, como tal, podemos definirla ya sea con el chi cuadrado, que como tal, bueno, aquí dice 0.05, pero como tal es 0.01, en la que, bueno, si la P es mayor a 0.01, no va a haber heterogeneidad, o sea que esto lo asumimos como tal, como una homogeneidad. Y si la P es menor a 0.05, decimos que hay heterogeneidad en los estudios. También el otro es el I cuadrado, en la que si es igual a 0 vamos a hablar de una homogeneidad excelente, hasta 25% es heterogeneidad baja, hasta 50% heterogeneidad moderada y hasta 75% va a ser una heterogeneidad alta. Entonces, aquí en esa parte podemos ver dónde se localiza como tal en el gráfico del metaanálisis, la parte en la que vamos a determinar. Entonces vemos que si la P es 0.78, entonces hablamos de que no hay heterogeneidad, una posible homogeneidad. La Y es igual a 0, lo que nos habla entonces de una homogeneidad excelente. Como tal, esto afecta las conclusiones porque si no se presenta una homogeneidad en el metaanálisis, entonces las conclusiones no pueden ser generalizables porque entonces estaría omitiendo gran parte. Tendrían que salir muchas conclusiones distintas y no una sola a manera general. Listo, entonces vamos a hacer una pregunta a los compañeros. Esa heterogeneidad que tenemos ahí, que ellos están evaluando, ¿cómo la clasificaríamos o cómo diríamos que es? ¿Quién me dice? La que está pues en el circulito rojo, ¿verdad? Sí, señor. Pues en el caso del I, no habría heterogeneidad, o sea, habría homogeneidad absoluta. Por lo tanto, pues, es excelente para el artículo y las conclusiones. ¿Y qué nos dice el valor de P? ¿Cómo es la hipótesis con ese 0.78? ¿Cuál sería la hipótesis, mejor dicho, en ese caso, con el estadístico que estamos evaluando ahí? Pues la hipótesis sería básicamente que todos los estadísticos presentan el mismo efecto. Entonces, si la P es mayor a 0.05, diría que hay una diferencia significativa. O sea, si tenemos la P de 0.78, rechazamos la hipótesis nula, ¿cierto? Donde diríamos, o sea, básicamente ese estadístico lo que evalúa es si hay o no heterogeneidad. Si yo tengo un valor de P mayor a 0.05, yo la rechazo, ¿cierto? Digo, rechazo mi hipótesis nula de que los estudios son heterogéneos. Es decir, estoy diciendo que los estudios son homogéneos. Y eso lo compruebo o lo corroboro con ese I cuadrado que es de 0%, que básicamente lo que dice es que no existe heterogeneidad en los estudiantes, en los estudios, ¿cierto? Entonces, normalmente siempre vamos a encontrar que ese valor de P se va a relacionar, si es un valor de P alto o mayor a 0.05, lo que dice o lo que uno esperaría es que ese valor de I cuadrado sea pequeño, ¿cierto? Entre más pequeño sea, pues ese valor de P va a ser más grande. ¿Sí está claro esta parte, chicos?
Sí, señora. Listo, perfecto, continuemos. Listo, entonces también tenemos los modelos de efecto en los que vamos a tener los fijos y los aleatorizados. Entonces, como tal en los fijos los vamos a usar cuando asumimos que la heterogeneidad es baja. Va a ser, entonces como tal se va a asumir que se han evaluado diferentes muestras representativas de una misma población, pero sin cambiar el contexto ni la metodología. Como tal, se va a asumir que las diferencias que van a haber va a ser más bien por el principio del azar y no por heterogeneidad de estudio. Entonces, para esto debe ser que haya una I cuadrada menor a 40%. Y los aleatorios los vamos a usar cuando se posee diferentes poblaciones, intervenciones, comparadores o formas de evaluar el desenlace. En este caso, se va a esperar una heterogeneidad alta, un I cuadrado mayor al 40%, y como tal los modelos aleatorios suelen obtener estimados globales con intervalos de confianza mucho más amplios que los modelos fijos y por ello una mayor probabilidad de no obtener resultados estadísticamente significativos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca del forest plot, o también llamado diagrama del bosque. Este es un tipo de presentación que suele utilizarse para mostrar los resultados de cada estudio, con sus estimados puntuales y sus intervalos de confianza, así como los resultados del metaanálisis, también con su estimado global y su intervalo de confianza. Entonces vemos en ese diagrama que está al lado derecho, vemos esto, cada una como de las partecitas que tiene este gráfico. Entonces vemos una columna en la parte izquierda que es la columna de los estudios y que corresponde a la identificación de cada uno de los estudios primarios. Usualmente incluye el apellido del primer autor, también el año de publicación y algunos también incluyen como en otras columnas las características del grupo de intervención y el grupo control. Es decir, los números de eventos y el total de personas incluidos en cada estudio para desenlaces dicotómicos, como dijo mi compañera, que son, o sea, que tienen un desenlace de sí o no, y o la media y la desviación estándar para desenlaces cuantitativos. Vemos que en el extremo derecho se ve como tal la gráfica del forest plot. En la parte inferior, esa línea nos determina la escala del efecto y la línea vertical es la línea de no efecto. Si el desenlace es dicotómico, la línea de no efecto se proyectará desde 1 y si el desenlace es continuo, se va a proyectar desde 0. Más adelante vamos a ver otra con 0. Bueno, los cuadraditos que vemos ahí en ellos se ve como cada uno de los estudios. Y nos dicen como el estimado puntual de cada uno de los estudios. Está representado por un cuadrado y entre más grande sea el cuadrado, es más grande, o sea, es proporcional al peso que tiene ese estudio durante la revisión sistemática o el metaanálisis. Entonces, es decir, que tiene como un mayor aporte. Ese es el peso que le llaman también. Las líneas horizontales son los intervalos de confianza. Cada estudio son representados mediante las líneas horizontales también y pues cuyos extremos representan el límite inferior y el límite superior del intervalo. Para analizar si existe una diferencia estadística significativa, hay que observar los extremos. ¿Por qué? Porque si ese intervalo de confianza pasa por la línea de no efecto, nos va a decir pues que algunas veces esa hipótesis podría estar a favor dentro de lo que esperamos o dentro pues, no, esa hipótesis no, como ese Estudio. ¿cómo decir? Lo que estás evaluando es un estudio. Ajá, Uh-huh. podría estar tanto como hacia un lado de la línea, como hacia el lado del placebo, por así decirlo, o hacia el lado de lo que estamos evaluando. Entonces, es no significativo. El rombito que vemos abajo, que es el rombito rojo, es el estimado global o el overall.
Ese es el resultado final que resume estadísticamente todos los estudios primarios. Es representado pues por ese rombo y los vértices superior e inferior representan el valor puntual. Es decir, que sí, qué tanto valor se le tiene pues en cuanto al metaanálisis. Y los laterales, su intervalo de confianza. Y al igual que pues en los otros punticos, si el intervalo de confianza pasa por la línea de no efecto, podemos decir que el efecto que estamos estudiando no es estadísticamente significativo. Hay que tener en cuenta también que los metaanálisis pueden evaluar no solamente el resultado en total, sino también subgrupos de interés. Siguiente. Ustedes traen, sí, ya, iba a preguntar eso. Dale, sigue. Bueno, entonces, pues este es un ejemplo como tal. Entonces, vamos a decir que estamos a cargo del manejo de un paciente con una condición que lo predispone a comer insaciablemente y que por lo tanto incrementa sus posibilidades de morir, a la que vamos a llamarlo el síndrome del glotón. Este paciente consulta sobre un tratamiento de sustancia X que podría ayudarlo a comer menos y así reducir su índice de masa corporal y su mortalidad. Entonces aquí vamos a estudiar pues la mortalidad que se vio pues en diferentes estudios donde se evaluó este medicamento a comparación contra un placebo. Entonces vamos a ver un gráfico que representa el metaanálisis, es decir, el forest plot, realizado para el desenlace de mortalidad. ¿Listo? Entonces, observamos que vemos la primera columna de la identificación del estudio, donde aparece el nombre del autor, la fecha de publicación, y nos aparecen las otras dos columnas, donde nos explican un poco más como acerca de lo que contiene el estudio. Entonces nos dicen el número de eventos y el total de personas que se incluyeron en cada estudio, es decir, tanto en el placebo como en la sustancia X. También observamos que no lo dividió en dos subgrupos. Entonces vemos los estudios hechos en Estados Unidos y los estudios hechos en Asia. Y cada uno de esos subgrupos es evaluado y vemos que en el forest plot, en la parte derecha, hay 3 rombitos. Entonces, esos 3 rombitos, cada uno de esos rombitos, el primer rombito es del primer subgrupo. O sea, nos hace como un estudio solamente ese subgrupo y nos dice como este es el resultado final la unión de estos estudios, ¿sí? Como el metaanálisis de solamente esos estudios. El rombo número 2, lo mismo. Y el último nos dice como acerca de todos los 3 estudios como tal. Entonces, vamos a interpretar ese tercer rombo. Vemos que es un estudio dicotómico porque la línea de no efecto está en 1 y porque estamos usando o nuestro efecto, por así que estamos evaluando, es el riesgo relativo. Entonces, vemos que el riesgo relativo es de 1,06 y el intervalo de confianza es del 95%. Y va de 0,98 a 1,14. El valor puntual es de 1,06. Entonces, se supondría que se interpretaría mencionando que el grupo de intervención tuvo un 6% más de riesgo de muerte que el grupo de control. Pero tenemos que ver o considerar el intervalo de confianza. Como el intervalo de confianza incluye el valor 1, lo cual se ve reflejado en el gráfico, bueno, ahí se ve chiquito, pero pasa por el gráfico, la interpretación final será que no se va a encontrar diferencia estadísticamente significativa en mortalidad entre el grupo que recibió la sustancia X y el grupo que recibió el placebo. Otra manera de identificar la significancia estadística del estimado global lo encontramos en este tipo en el forest plot, en la parte de abajo. Entonces ustedes pueden ver en verdecito, en la parte de abajo, sí, algo que es llamado el test for overall effect. Este test nos proporciona un valor P, que era lo que es, bueno, esa parte de lo que decíamos arriba, porque el otro es de heterogeneidad, pero acá es al contrario. Entonces, este valor P, que en nuestro ejemplo es de 0,15, es decir, mayor a 0,05, indica que el resultado no es estadísticamente significativo.
¿Por qué? Porque los grupos son muy similares, entonces no hay una diferencia como tal. Y también encontramos que en estos gráficos también podemos ver el análisis de la heterogeneidad. Solamente en algunos gráficos. En el siguiente sí se ve un poco más. Observando solamente el Flores plot, podemos decir que existe poca heterogeneidad cuando los estimados, es decir, cada uno de los punticos, se ubican cercanamente entre sí y se superponen sus intervalos de confianza. Pero otra forma es viendo lo que está en naranja, que son la interpretación de las medidas I cuadrado y chi cuadrado, que es lo que mi compañera acaba de explicar. Entonces, una respuesta. Entonces, digamos, para el estadístico I cuadrado, un 0% sugiere que el azar es responsable de la variabilidad y un 100% sugiere que la variabilidad es excesiva, o sea que no solamente el azar está ahí. Entonces, según Cochrane, como dijo mi compañera, cuando el cuadrado es mayor del 40%, sería lo que se espera del azar. Y si está más allá de eso, hay otras causas, como por ejemplo el tipo de muestra, el tipo de población. Entonces, sí, como que los estudios podrían buscar lo mismo, pero pues están enfocados de manera distinta. El chi cuadrado, la hipótesis nula, que tiene pues el chi, sería como que los estadísticos presentan el mismo efecto. De manera que un valor P menor a 0,10 determinaría que son significativos o a 0,05. Bueno, es que unos estudios dicen 0,10, pero otros dicen 0,05, pero quedémonos con el 0,05. Entonces, si es menor a 0,05, es decir, que son diferentes. Entonces, es decir, que son heterogéneos, porque se rechazaría la hipótesis nula de que todos son iguales. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejemplo, para el metaanálisis mostrado, podemos ver que realizaron pruebas de heterogeneidad para cada subpoblación en total. En el subgrupo 1, en naranjita, vemos que está la heterogeneidad de ese subgrupo. Y en el subgrupo 2 también. Y luego hicieron una heterogeneidad total. El valor P de la prueba chi cuadrado es de 0,001. O sea, es muy bajito, es decir, que son heterogéneos. Y el I cuadrado es de 63%. Y eso nos indica pues que existe una heterogeneidad importante, porque es mayor al 40%. Bueno, siguiente. Perdóname, vamos a ver algo en esa imagen. ¿Cómo esperarían ustedes encontrar? Ah, bueno, ya ustedes la tienen en la siguiente imagen, pero bueno, miremoslo en esta. Si yo les dijera a ustedes que tengo un valor de la i cuadrada mayor a 0,05 y un valor de i cuadrado de 0%, ¿cómo esperarían ustedes ver ese Flores plot que están mostrando sus compañeros? O sea, todos los punticos morados, ¿hacia qué lado deberían estar? ¿Cómo esperarían ustedes encontrarlos si decimos que son homogéneos? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? Hacia la izquierda, o sea, a favor de la sustancia X en este caso. Podría ser a cualquier lado, ¿cierto? Podría ser o todos a la derecha o todos a la izquierda. ¿Qué sería lo importante? Que todos estuvieran en una misma dirección y de esa manera yo pudiera decir que son homogéneos. Porque fíjense que en la imagen que están presentando los compañeros, tenemos unos estudios que están a favor y otros que están en contra, ¿cierto? No hay una homogeneidad. Eso quiere decir que probablemente ahí está perfectamente detallado, los de Estados Unidos están a favor y los de Asia están en contra. Y adicionalmente hay algunos que no pasan por el intervalo de confianza, pero otros que sí. Entonces, eso es lo que quiere decir que no son homogéneos. Prácticamente, si uno no tuviera el estadístico o los estadísticos y solo yo les mostrara a ustedes esa imagen, probablemente ustedes dirían, profe, probablemente la heterogeneidad del estudio va a ser moderada o al menos va a tener heterogeneidad. Podemos afirmar que son heterogéneos. Entonces, digamos que sin ver la tabla, nosotros de entrada ya esperaríamos encontrarnos o tener una idea de lo que vamos a ver en la tabla. Y ya con la tabla, pues uno lo corrobora, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante y que la compañera mencionó? Fíjense que muchos de los artículos pasan por la línea por 1, que sería el valor nulo, ¿cierto?
Entonces, eso quiere decir que a pesar de que están a favor o que están en contra, no son significativos. Realmente el estudio no nos permitiría dar una conclusión. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando por 1 y 1 es un valor neutro, es decir, que no hay una asociación, sea de un OR o de un RR, ¿cierto? No hay una asociación. Si estuviéramos hablando, hago la pregunta, ¿ustedes van a ver ahorita diferencia de medias o betas? ¿O solo trajimos para variables categóricas? Solo trajimos para variables categóricas. Ok, listo. Entonces, si tuviéramos un artículo que fuera una regresión lineal, en ese punto el valor neutro sería 0, no sería 1. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. En el parcial no les va a salir una regresión lineal, porque no lo vimos y porque pues, la profesora tampoco es tan mala de ponerles eso. Pero es para que cuando ustedes de pronto en algún momento lean un estudio de un metaanálisis que sea regresión lineal, el valor neutro no es 1, es 0. Entonces es para que lo tengan presente. ¿Qué pasa cuando está en 1? Yo siempre les pongo el mismo ejemplo y es, yo no puedo decir hoy que soy hipertensa y mañana me levanto y ya digo que no soy hipertensa. No, yo o soy hipertensa o no soy hipertensa, pero no es que yo cambie de un día para otro mi condición, o es que hoy amanecí diabética, pero mañana ya amanecí mejor y ya no soy diabética. No. Entonces, eso es lo que pasa con el valor 1. Cuando lo toma, y esas lineecitas que son las que la compañera nombraba, que son los intervalos de confianza, que son los mismos que están representados en los corchetes. Entonces, lo que nos quiere decir es, bueno, no, sí, es a favor. Podemos ver que el estudio de Banner está a favor de la intervención, pero fíjese que no es estadísticamente significativo. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos dentro de esos subgrupos esos estudios que pasen por la línea media, también es un indicio de que probablemente los estudios son heterogéneos. ¿Claros hasta este punto? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver aquí al azar. Un número, Camila. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Juan Pablo. Sí, profe. Juan Pablo, ¿cuál es la hipótesis nula del estadístico G cuadrado? ¿Qué es lo que evalúa ese estadístico? ¿Cuál sería la hipótesis nula? Si te preguntamos, si esa pregunta sale en el parcial, ¿tú qué pondrías? La hipótesis nula, pues sería que, o sea, o sea, la hipótesis nula sería que que el estadístico o sea, o sea, sigue una distribución normal. No, en este caso no hablaríamos de esa hipótesis, porque estamos hablando de heterogeneidad. Entonces, conviértela a heterogeneidad. ¿Qué dirías con ese estadístico chi cuadrado? ¿Qué evalúa en este caso? ¿Quién le ayuda a Juan Pablo que no sea del grupo de los... ¿Puedo intentarlo? Sí, señora, claro. Bueno, entendí que pues se evalúa si todos los estudios que se van a tener en cuenta tienden hacia el mismo resultado. O sea, ¿son qué? Que son iguales, homogéneos. Homogéneas, ¿cierto, Laura? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque esos son los tipos de preguntas que, por ejemplo, van a salir en metaanálisis de la parte teórica y es importante tenerlo claro. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula del estadístico chi cuadrado? Entonces, ustedes dicen, bueno, la hipótesis nula que él evalúa es que todos los estudios son homogéneos, ¿sí? Entonces, ellos, bueno, listo, sí, entonces, ¿son homogéneos o no son homogéneos? Entonces, y de ahí parte la interpretación que la compañera pues estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, si tenemos un valor de P menor a 0.01, rechazamos esa hipótesis nula, es decir, no son homogéneos, van a ser heterogéneos. Y a su vez, pues vemos el estadístico I cuadrado, que ya lo dijeron, si es 0 es nulo,
otra forma también de interpretarlo es hasta 25% es baja, hasta 50% es moderada y mayor de 50% de 70% es alta. O lo pueden interpretar como los compañeros lo dijeron, una I cuadrado de 66%, lo cual quiere decir que hay una heterogeneidad alta o una heterogeneidad considerable de los estudios. ¿Sí? Se puede hacer de muchas formas. Lo importante es tener claro que ese I cuadrado, entre más alto sea, es porque hay más heterogeneidad. Y el estadístico G cuadrado o la chi cuadrada, lo que evalúa o su hipótesis nula es que los estudios son homogéneos. Por eso siempre que damos una respuesta a ese estadístico decimos aceptamos o no aceptamos la hipótesis nula. ¿Claros hasta acá? ¿Sí? Juan Pablo, ¿te quedó claro? Sí, profe. Listo, perfecto. Continuemos, por favor. Siguiente, Camilo. Esto, profe, cuando tú te referías a lo de la regresión, ¿es cuando empieza en cero, que el gráfico se ve en cero como aquí? Exactamente, como es. Ahí están viendo una diferencia de medias, pero es básicamente lo mismo. Fíjate que el valor nulo es cero, no es uno, porque pues 1 menos 1 es cero, o sea, lo neutro sería ese punto, porque en diferencia de medias o en una regresión lineal tenemos o podemos tener valores negativos, por eso no se toma el 1 como referencia. Es básicamente eso que tú estás mostrando. Ok. Bueno, sí, entonces básicamente eso es para mostrarles cuando se usa el Flores Plot en desenlaces continuos. Entonces aquí pues básicamente es para medir el índice de masa corporal, porque como el paciente llegó y dijo que el medicamento no solamente disminuyó la mortalidad, sino también el índice de masa corporal. Entonces hicieron como el metaanálisis y pues el Flores Plot para como evaluar esos resultados que vemos en los diferentes estudios. Entonces vemos que cada uno de los estudios, a pesar de que tiene un índice de confianza muy grandes, que bueno, el índice de confianza que también sea muy grande determina la precisión. Entre más grande como sea esa línea horizontal, es menos preciso. Pero vemos que se superponen los índices de confianza y que están muy cerca el uno del otro. Entonces, como decía la profesora, si vemos este tipo de gráfico, significa que pues la heterogeneidad va a ser muy baja o casi pues generalmente no se puede ver. Igual, como les expliqué antes, ustedes pueden ver en el apartado de la tablita donde dice heterogeneidad, el chi cuadrado, miran el P, que es si es mayor, significa que va hacia que los grupos son similares. Entonces, la hipótesis nula es verdadera. Es decir, que son muy parecidos los estudios. Y el I cuadrado es 0%, es decir, que hay una heterogeneidad muy baja, casi nula. Exactamente. Siguiente. Entonces, fíjense que cuando son homogéneos están todos los cuadritos hacia un mismo lado, o a favor o en contra. En este caso están a favor, que algunos se pasan el valor nulo un poquitico, ¿cierto? Pero no son todos, es decir, que todos son muy homogéneos. Entonces, básicamente, si yo no les mostrara en el parcial a ustedes la tabla y les mostrara solo el forest plot, ustedes básicamente podrían decir, ah, son homogéneos. O si yo les dijera, hay una heterogeneidad de una P de 0.01 y un I cuadrado del 68%. Dibújeme el forest plot. Probablemente ustedes harían un forest plot donde unos estén a la izquierda, otros estén a la derecha, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa es poder interpretar esas cosas o llevarlas a la mente solo con un resultado o con una imagen. Pero entonces es básicamente eso lo que ella les está mostrando. Muy bien, continúa. Bueno, siguiente.
Bueno, bueno, es que no sale la imagen, pero bueno. ¿Cómo se valora el sesgo de reporte y de publicación? Entonces tenemos que tener en cuenta que el sesgo de reporte se refiere a la exclusión sistemática de estudios que pueden responder a la pregunta PICO. Estos pueden presentarse por sesgo de publicación, que es lo que dijo mi compañero, que es cuando, digamos, son ciertos estudios que no se han publicado o que no se toman de acuerdo al idioma o a la citación, etc. Esto es importante, pues en varios casos se publican más los resultados significativos que los no significativos, y eso causa que el estimado global del metaanálisis, al tomar en cuenta solo los estudios publicados con resultados significativos, sobreestime el efecto real de la intervención. Bueno, entonces hay varias formas de evaluar el sesgo de reporte. Entonces tenemos el gráfico de embudo o el Funnest plot, las pruebas de Egger y Beck, y, y el Trim and Fill Method y los modelos de selección. Los más comunes son los dos primeros, las pruebas de Egger y Beck y el funnel plot. Primero voy a decir las pruebas de Egger y Beck, que es básicamente un test y ofrece un valor P que será interpretado como sospecha de sesgo de publicación. Si el valor P es menor a 0,1, vamos a sospechar de un sesgo de publicación. ¿Listo? Este test es el más sensible de todos los métodos para evaluar el sesgo de reporte. Bueno, el funnel plot es el que vemos en esa gráfica. Esto es un gráfico de dispersión de los estudios que se construye a partir de un metaanálisis. Los estudios están representados por un puntico en el eje de las abscisas, es decir, en el eje X. Se presenta el tamaño del efecto de los estudios, entonces puede ser por RR, OR, Hartz ratio, diferencia de medias, entre otros. Además, se puede apreciar que de esta se traza una línea vertical, es decir, de las X se traza una línea vertical punteada que representa el valor puntual del estimado global del metaanálisis. No podemos confundir esa línea del estimado global del metaanálisis con la línea de no efecto, es distinto. Bueno, de la parte superior de esta línea vertical, ustedes pueden ver que salen otras dos líneas oblicuas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, los cuales solo sirven de referencia para formar un embudo invertido, que es lo que significa funnel en inglés. En el eje de las ordenadas, es decir, la Y, se presenta el error estándar, es decir, que los estudios con menor error estándar están en la parte superior del gráfico. También hay que recordar que el error estándar es inversamente proporcional con el tamaño de la población evaluada. Entonces, si tiene menos error, significa que el tamaño de la población es más pequeño. Bueno, debido al error aleatorio, los resultados de los estudios individuales deberían estar uniformemente distribuidos alrededor de la línea vertical, que muestra el efecto global, tomando idealmente una distribución en forma de embudo. Si es que esta distribución no es simétrica, se puede sospechar de un sesgo de reporte. Bueno, en el eje de las abscisas se expresa, bueno, como tal, o sea, ya veamos el grafiquito ahí. Entonces veamos el primer gráfico, que es el de la izquierda. Entonces, la línea, en el eje de las abscisas, en la X, vamos a medir la diferencia de medias. Y en el eje de las ordenadas o de la Y se expresa el error estándar. Si no existiera sesgo de reporte, se espera que los estudios se distribuyan de manera simétrica alrededor del estimado global, es decir, de la línea, tal como se presenta en la figura de la izquierda. Sin embargo, supongamos que los estudios que están en la parte derecha nos dicen que el tratamiento o la intervención que nosotros vamos a dar, o sea, como que contradicen lo que nosotros estamos buscando. Entonces, imaginemos que los sacamos y no los publicamos, no los tomamos para nuestro metaanálisis, con lo cual se va a obtener el funnel plot de la figura de la derecha, que muestra una asimetría que nos sugiere un sesgo de reporte. También hay que notar que el sesgo de reporte puede alterar el estimado global. Ustedes pueden ver que a la línea de la izquierda el estimado global está mucho más cercano
al 0, que es el valor de no efecto. Mientras que en la línea de la izquierda, como sacamos los 3 artículos como tal, que nos se oponían a nuestra hipótesis de lo que estábamos buscando, vemos que este se va mucho más lejos del 0. Entonces, afecta como tal el estimado global de nuestro metaanálisis. Sí, señora. Déjame hacer acá una intervención pequeñita. Cuando nosotros hacemos el gráfico, siempre lo que buscamos es, o digamos que lo que tratamos de hacer con el metaanálisis es que obtengamos la figura de la izquierda, ¿cierto? Que esté en la línea media, que los punticos, cada uno de los punticos representa un estudio, esté dentro de ese embudo que digamos que gráficamente se marca y donde no tendríamos un sesgo. Ya cuando nosotros empezamos a ver que los punticos empiezan a salir, es porque esos artículos algo está pasando con ellos y los tenemos que evaluar, ¿cierto? Entonces ahí es cuando utilizamos o la parte gráfica o utilizamos los métodos estadísticos como de Grebeck. Entonces, lo que uno hace a veces para evaluar qué tanto el estimador se afecta es coger esos punticos que se salen y eliminarlos y volver a correr el metaanálisis. Si yo tengo que el metaanálisis, la medida de resumen era de 1R de 1.28 con esos punticos afuera, pero cuando yo les elimino, resulta que el OR me pasó a ser 3.5, de entrada yo ya estoy diciendo, no, esos valores me están afectando demasiado a mi estimador, tengo que evaluar si los dejo o no los dejo, si eso es bueno o no es bueno. O puede pasar que yo los elimino y paso de 1.28 a 1.30. Entonces yo digo, no tengo ningún problema, los voy a sacar. ¿Por qué? Porque mi estimador no se está viendo afectado. Es decir, el peso del artículo en mi metaanálisis no es tanto para afectarme. Entonces, es básicamente, esa es la función que tiene este tipo de gráficos y este tipo pues, de pruebas. Muy bien, continúa. Y ya era eso acerca del funnel plot y cómo se valora el sesgo de reporte y el sesgo de publicación. Entonces, en cuanto a las escalas, tenemos que las que realizamos como tal para medir la calidad de un metaanálisis sería el quórum, que está constituido por 18 ítems agrupados en 6 dominios, que son resumen, introducción, métodos, resultados y discusión. Entonces, es como revisar la organización. Perdóname, Camila, ¿no utilizaron el prisma? Sí, solo estamos hablando como de las que existen en general y la que vamos a aplicar es el prisma. Ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, ese era el quórum y pues el mismo grupo que sacó el quórum posteriormente hizo el prisma, que como tal es la que vamos a aplicar y es la que consta de 7 dominios y 27 ítems. Bueno, entonces vamos con la declaración Prisma. La declaración Prisma fue creada en el año 2009 por los mismos creadores de Quorum. Se tomó también como una actualización de Quorum. Se ampliaron de 18 a 27 ítems y muchos de los ítems nuevos se tomaron con respecto a lo que había de Quorum. Entonces, a continuación yo voy a
a exponer como el artículo que tomamos de ejemplo para utilizar la declaración PRISMA. Bueno, como tal, el artículo sobre GIRATS, un método de clasificación de masas anexiales, es una revisión sistemática y un metaanálisis de 10 años de experiencia. Entonces, bueno, la declaración PRISMA, en el primer ítem, pues habla del título, habla que dentro del título se identifique que sea una revisión sistemática, un metaanálisis o ambas. En el caso del artículo de ejemplo, es ambas. El siguiente punto es el ítem 2, es el resumen. Entonces, dentro de este ítem habla de que se encuentren como antecedentes, objetivos, los fuentes de datos. Habla también de los resultados, las limitaciones, conclusiones, e inclusive el número de registros de la revisión sistemática. En el artículo de nosotros solamente encontramos que se incluye la introducción, el objetivo, métodos, resultados, las conclusiones y palabras claves. Siguiente cambio. Bueno, el ítem número 3 ya está dentro de lo que es dentro del grupo de introducción, que es la justificación, que es principalmente describir cuál es la necesidad de hacer esta revisión sistemática y a qué problema hace referencia. En el caso de nuestro artículo, bueno, las masas anexiales son un problema muy común en ginecología. Aproximadamente el 10% de las mujeres tendrán en su vida alguna patología anexial. El cáncer de ovario es la neoplasia maligna más letal dentro de las que se encuentran. La tasa de letalidad del cáncer de ovario es bastante alta. Y dentro de la justificación principal para realizar este artículo es que desde el año 2009 se desarrolló el sistema de generación de informes de imágenes ginecológicas GIRATS, el cual se utiliza para determinar y clasificar las masas anexiales y facilitar la comunicación entre topografistas y médicos tratantes. Entonces, desde entonces se han publicado varios estudios que abordan el rendimiento diagnóstico de este sistema de clasificación, y esa fue la justificación para realizar el metaanálisis. El cuarto ítem del PRISMA son los objetivos. En este caso, pues que los objetivos también relacionan la pregunta PICO. En el caso del artículo a analizar, el objetivo principal fue, como comentaba, realizar la revisión sistemática y metaanálisis del sistema GIRATS para poder clasificar las masas anexiales a 10 años de su publicación. ¿Qué tan efectivo estaba haciendo este sistema de clasificación? En el ítem 5 ya pasamos a la parte de métodos. Dentro de esto está el protocolo y registro, que si existe un protocolo y como tal se registró ese protocolo. Dentro del artículo de análisis, sí existe el protocolo. Se hizo basándose más que todo en la declaración PRISMA. Fue como uno de los artículos más completos que encontramos que cumplen casi todos los ítems de la declaración PRISMA, porque es una declaración bastante exigente y era bastante difícil encontrar un artículo que cumpliera como cabalidad con todo. A pesar de existir el protocolo, este no fue registrado. El ítem número 6 son los criterios de elegibilidad. Entonces aquí se especifican las características de los estudios, los elementos acrónimos de la pregunta PICO, las características de búsqueda. En el caso del artículo ejemplo, la estrategia de búsqueda incluyó los términos masas anexiales, cáncer de ovario, ultrasonido transvaginal, ultrasonido ginecológico, GIRATS, y bueno, el acrónimo de GIRATS. No se estableció un límite de idioma, no como una especificidad respecto a ello. El ítem número 7 es las fuentes de información, que es describir cuáles fuentes de información se tomaron en cuenta, cuáles bases de datos, cuándo fueron las fechas de la búsqueda, cuándo se realizó la última búsqueda. En el artículo ejemplo se utilizaron PubMed, Medline, Web of Science y Google Scholar. Las fechas estuvieron entre enero del 2009 y diciembre del 2019. Esas fueron las fechas de búsqueda. Se hablaba por eso de un metaanálisis a 10 años. El ítem número 8 es la búsqueda. Entonces, presentar cuáles fueron las estrategias de búsqueda que se realizaron. Dentro de este ítem, el artículo ejemplo no fue específico en mostrar como tal exactamente cómo fue la búsqueda en alguna de las bases de datos, sino simplemente mostró las palabras clave utilizadas, pero no especificó conectores ni especificó una imagen donde se reconozca cómo se realizó la búsqueda. Es importante en este punto que los artículos que el artículo represente cómo realizó la búsqueda para que sea más fácil reproducir el estudio.
Sí, señor, eso es importantísimo y por eso cuando ustedes presentan la monografía yo les digo, pónganme motor de búsqueda. Y en los artículos de las revisiones sistemáticas es crucial que el investigador ponga cuál fue el motor de búsqueda que utilizó. ¿Por qué? Lo que decía el compañero. Si yo como editor de una revista quiero ver si la revisión estuvo bien hecha y si realmente sí la hicieron como debía ser, yo cojo ese motor de búsqueda y lo meto a la base de datos y me debe salir la misma cantidad de artículos que el autor dijo que había evaluado hasta esa fecha que él la evaluó. ¿Qué pasa cuando no lo ponen? Eh, Pueden poner las palabras clave, sí, pero mi orden de palabras clave y mi conector es diferente al que de pronto alguno de ustedes utilice. Entonces, probablemente los resultados van a ser diferentes. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que más pesa en la revisión sistemática y en el metaanálisis. No quiere decir que si no la tiene decimos, ay no, ya no voy a leer ese artículo. No, pero sí es importante que si no las ponen ahí, al menos uno diga, bueno, voy a ver el número del registro del protocolo y me voy y lo busco en el protocolo a ver si fue que lo pusieron allá. Es como una forma de uno garantizar que la búsqueda sí se hizo pues correctamente. Bien, continúa. Listo, llegamos al ítem número 9, que es la selección de los estudios. Este ítem es especificar qué clases de estudios se van a tener en cuenta, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. En el caso del artículo ejemplo, se identificaron estudios potencialmente elegibles aplicando los siguientes criterios. Primero, estudios de cohorte prospectivo o retrospectivo que incluyan pacientes diagnosticados con al menos una masa anexial y que la elección se hubiera clasificado con el sistema GIRATS. El segundo ítem es el informe diagnóstico histológico de la masa anexial después de la extirpación quirúrgica o la resolución espontánea después de la exploración de seguimiento ecográfico como estándar de referencia. El tercer ítem es la presencia de datos informados que permitan construir una tabla 2x2 para estimar el rendimiento diagnóstico del sistema GIRATS. Entonces, para evitar la inclusión de cohortes duplicadas, se examinó el periodo de estudio de cohortes. Siguiente campo. Bueno, entonces para evitar como colocar estudios duplicados, si eran del mismo autor, se tomaba en cuenta el artículo más reciente de este, si tenía la misma característica, entonces el más reciente del mismo autor, y en el caso de datos insuficientes, se contactó a los autores y se registró los aspectos relacionados con la pregunta fija. En el ítem número 10, que es el proceso de extracción de datos, este ítem es lo principal es describir los métodos para la extracción de datos de las publicaciones. Generalmente se utilizaba como el modelo que presentó Álvaro en la exposición. En este caso, pues bueno, para el sistema GIRAT se creó como una tabla 2x2 donde se tomaba la información del sistema GIRAT y se clasificaba de acuerdo a si era benigno o a si era maligno. En el caso de que fuera benigno, se subdividían tres categorías. Entonces, si estaba dentro de GIRATS 1, 2 o 3, se consideraba benigno, y entre los casos 4 y 5 se consideraba maligno. Entonces, esta fue como el sistema de extracción de información para hacer como el análisis de esta misma. El ítem número 11, que es la lista de datos, entonces es listar y definir todas las variables para las que se buscaron datos. Dentro de las variables analizadas en el artículo ejemplo, se tomó en cuenta, pues, bueno, año de publicación, tamaño simple, el diseño del estudio, la descripción de la prueba índice, la prueba de referencia, la prevalencia de malignidad ovárica, edad media de los pacientes y número de observados. El ítem número 12, que son el riesgo de sesgo en los estudios individuales. Bueno, estos ítems de sesgo en la lista PRISMA cambia mucho con respecto a la Quorum, porque en la lista PRISMA verifica 3 veces el riesgo de sesgo analizándolo desde diferente perspectiva. En esta primera, pues tiene en cuenta el riesgo de sesgo pues, en los estudios individuales. Para ello, pues describe qué métodos utilizó para evaluar el riesgo que existía. En el caso del artículo ejemplo, la evaluación de la calidad de los estudios se realizó a través de la herramienta de precisión de estudios diagnósticos QUADS. Se utilizó el formato QUADS, que incluye 4 dominios: selección de pacientes, prueba índice, estándar de referencia, flujo y sincronización. Para cada dominio, el riesgo de sesgo y las preocupaciones sobre la aplicabilidad se analizaron y clasificaron
como riesgo bajo, alto, poco o claro. Entonces, la evaluación de calidad de cada trabajo se basa en la descripción del diseño de estudio, así como criterios de inclusión. Siguiente. Fue como el que se tomó en cuenta, el sistema que se tomó en cuenta para reducir los estudios de sesgo individualmente. En el ítem número 13 hace referencia a las medidas de resumen. Entonces, este ítem es especificar las principales medidas de resumen. Se tomó, por ejemplo, razón de riesgo, diferencia de medias. En este estudio en particular se usó un modelo de efectos aleatorios para estimar la sensibilidad, la especificidad, los ratios diagnóstico. Se utilizó para caracterizar la utilidad clínica de la prueba. En este caso se utilizó algo que se llama el nomograma de Pagan, que lo podemos ver dentro de las gráficas anexas del artículo. Este es el gráfico. Es la figura 5. Hola.